Veamos qué tanto sabes de historia mundial. ¿En qué Olimpiadas las medallas fueron de hojalata debido al momento en que se celebraron? Londres 1948. Estos Juegos tras la Segunda Guerra Mundial marcaron un esfuerzo por retomar la tradición olímpica en tiempos de dificultad económica, usando materiales más baratos y reciclados para las medallas y otros recursos del evento. ¿Quién fue el primer rey de Roma? Rómulo, donde según la leyenda fue criado por una loba junto a su hermano gemelo Remo. Ambos decidieron fundar una ciudad en el lugar donde habían sido salvados, pero tras una disputa, Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey, fundando Roma en el año 753 a.C. y estableciendo las primeras instituciones de la ciudad. ¿En qué año se lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki? (1945). La primera bomba fue lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. 3 días después la segunda bomba fue lanzada sobre Nagasaki. Estos ataques llevaron a Japón a rendirse, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el nombre oficial del régimen político liderado por Adolf Hitler en Alemania entre 1933 y 1945? Tercer Reich. También conocido como la Alemania nazi. Bajo este régimen, el partido nazi estableció una dictadura totalitaria, implementando políticas de expansión territorial, persecución racial y antisemitismo que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. ¿En qué año llegó el hombre a la Luna por primera vez? (1969). El astronauta Neil Armstrong durante la misión espacial Apolo 11 de la NASA fue el primero en pisar la superficie lunar, pronunciando las famosas palabras: "Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad". ¿Qué región de Oriente Próximo fue dividida en dos estados independientes, uno árabe y otro judío, por mandato de la ONU en 1947? Palestina. Esta decisión fue parte del Plan de Partición de Palestina, con el objetivo de resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región. La propuesta llevó a la creación del Estado de Israel en 1948 y al inicio de un conflicto que continúa hasta hoy. ¿Entre qué años transcurrió la Primera Guerra Mundial? (1914 a 1918). Comenzó el 28 de julio de 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, y terminó el 11 de noviembre de 1918, con la firma del armisticio que puso fin a las hostilidades. ¿Quién fue el maestro de Platón? Sócrates. Es conocido por su método de enseñanza basado en preguntas y diálogos para estimular el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. Aunque no dejó escritos, sus ideas y enseñanzas influyeron profundamente en Platón, quien las documentó en sus diálogos y las desarrolló en su propia filosofía. ¿En qué libro de la Biblia se narra la creación? Génesis. Es el primer libro de la Biblia, donde describe cómo Dios creó el cielo y la tierra en 6 días, culminando con la creación del hombre y la mujer a su imagen y semejanza. También detalla cómo Dios descansó en el 7º día, estableciendo así el ciclo de la semana y el concepto del descanso sagrado. ¿Qué fue la Estación Espacial Mir? Estación Espacial de Investigación Rusa. Operó desde 1986 hasta 2001. Fue la primera estación modular en órbita, lo que permitía agregar nuevos módulos para investigación y expansión. Durante sus 15 años en el espacio, la Mir se convirtió en una importante plataforma para la cooperación internacional, incluyendo misiones conjuntas con la NASA.
¿Qué imperio conquistó Alejandro Magno? Imperio persa. Uno de los más grandes y poderosos de su tiempo. Su campaña militar comenzó en los 334 a.C. y, tras una serie de victorias importantes, incluida la batalla de Gaugamela, logró derrocar al rey persa Darío III. Con esta conquista, Alejandro extendió su dominio desde Grecia hasta Egipto y la India, creando uno de los imperios más vastos de la historia antigua. ¿Quién es Alonso de Ojeda? Primer explorador de Colombia. Es el primer explorador español en llegar a la actual Colombia en 1499, durante uno de sus viajes al Nuevo Mundo. También fue un compañero de Cristóbal Colón y jugó un papel importante en las primeras expediciones españolas en el continente americano. ¿Cuál fue el nombre en clave de la bomba atómica que lanzaron los estadounidenses sobre Hiroshima? Little Boy. Era una bomba de uranio de tipo de fisión, y su explosión devastó gran parte de la ciudad, causando la muerte de decenas de miles de personas instantáneamente y marcando un momento crucial en la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la escudería que lleva más años activo en la Fórmula 1? Ferrari. Fundada en 1929 por Enzo Ferrari y compitiendo en la Fórmula 1 desde su inicio en 1950. Ferrari ha estado presente en todas las temporadas del campeonato llenándose de mucha historia de éxitos, incluyendo múltiples campeonatos de constructores y pilotos. Ferrari es un símbolo icónico en el mundo del automovilismo. ¿A qué personaje histórico se le atribuye esta frase? ¿El hombre es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios? Aristóteles. El filósofo griego. Esta expresión destaca la importancia de ser cauteloso con lo que se dice, ya que una vez dichas, las palabras pueden tener consecuencias y ser difíciles de retractar, mientras que el silencio permite mantener el control y la libertad personal. ¿En qué año se fundó la Comunidad Económica Europea? (1957). En este Tratado de Roma fue firmado por 6 países: Alemania Occidental, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Tenía como objetivo principal promover la integración económica y el mercado común entre sus miembros, sentando las bases para lo que hoy es la Unión Europea. En la mitología griega, ¿cómo se llamaba el monstruo con cabeza de león, cola de dragón y cuerpo de cabra que vomitaba llamas? Quimera. Era una criatura feroz y aterradora, símbolo de destrucción y caos. Según el mito, la quimera fue derrotada por el héroe Belerofonte, quien montado en el caballo alado Pegaso, logró matarla arrojando una lanza cubierta de plomo que se derritió con el aliento de fuego de la quimera, asfixiándola. ¿Qué diosa de la mitología romana dio nombre al día viernes? Venus. La diosa del amor, la belleza y la fertilidad. En latín, el día viernes se llamaba Dies Veneris, que significa Día de Venus. ¿En qué ciudad tiene su sede el Banco Central Europeo? Frankfurt. En Alemania. Es la institución encargada de la política monetaria de los países que utilizan el euro como moneda oficial, conocidos como la zona euro. Desde su sede, el BCE supervisa la estabilidad de precios y gestiona la emisión de euros, asegurando la cohesión económica y financiera de sus miembros. ¿Qué entendía la Alemania nazi por solución final? Exterminio de los judíos en Europa. Implementada durante la Segunda Guerra Mundial, este plan incluía la deportación, concentración y asesinato masivo de judíos en campos de exterminio. Fue una política de genocidio que resultó en la muerte de aproximadamente 6 millones de judíos y es uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna.
¿Cuál de estos presidentes de Estados Unidos no ha sido inmortalizado en el granito del Monte Rushmore? Andrew Johnson. Los rostros de 4 presidentes de Estados Unidos que sí han sido inmortalizados en el granito en la emblemática montaña de Dakota del Sur son George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. ¿Qué le pide el monstruo a Víctor Frankenstein? Una compañera. Argumenta que su soledad y rechazo por parte de la humanidad lo han llevado a la desesperación y promete que si obtiene una compañera, ambos vivirán alejados del mundo humano y en paz. Por lo que al final le crea una criatura femenina como él, para no estar solo. ¿Quiénes buscaban la piedra filosofal? Alquimistas. Son los antiguos científicos y filósofos que creían en la posibilidad de transformar metales comunes en oro, crear el elixir de la vida eterna y poder de trascender las limitaciones humanas. ¿Qué animal atacó y mató a Stephen Owen, el cazador de cocodrilos mientras filmaba un documental? Una raya. Fue en el 2006 mientras filmaba un documental en la Gran Barrera de Coral de Australia. Fue atacado por una raya mientras nadaba, y el aguijón del animal le perforó el corazón. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, falleció, dejando un legado significativo en la conservación de la vida silvestre y la educación ambiental. ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? (1929). Con el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York, conocido como el Jueves Negro. Este desplome financiero marcó el inicio de una grave crisis económica global, caracterizada por una caída masiva en la producción industrial, el aumento del desempleo y la pobreza. ¿Cómo se denominaba en la antigua Grecia a las plazas de las ciudades donde se congregaban los ciudadanos? Ágora. Donde se llevaban a cabo actividades comerciales, políticas y sociales. Eran el corazón de la vida cívica, sirviendo como lugares de encuentro para debates, asambleas, mercados y eventos comunitarios, reflejando la importancia de la participación ciudadana en la sociedad griega. ¿Cuál es la capital del Imperio Inca? Cusco. En el actual Perú. Era el centro político, administrativo y religioso del imperio, conocido como el ombligo del mundo. La ciudad es famosa por sus impresionantes construcciones de piedra, como Sacsayhuamán y el Templo del Sol. ¿Qué sistema social medieval se basaba en la tenencia de tierras a cambio de trabajo? Feudalismo. Los señores feudales otorgaban tierras a los vasallos, quienes a su vez prometían lealtad, servicio militar y trabajo en esas tierras. Este sistema estructuraba la sociedad en diferentes clases, desde los nobles propietarios de grandes extensiones de tierra hasta los campesinos y siervos que trabajaban en ellas para asegurar su subsistencia. ¿Quién fue Pol Pot? Dictador camboyano líder de los Khmeres Rojos. Durante su régimen, implementó políticas radicales de ingeniería social, buscando convertir a Camboya en una sociedad agraria comunista. Esto resultó en la muerte de aproximadamente 1.7 millones de personas debido a ejecuciones, trabajos forzados, hambre y enfermedades, en lo que se conoce como el genocidio camboyano desde 1975 hasta 1979. ¿Cómo se llamaba la policía secreta nazi encargada de la represión política y la vigilancia de los ciudadanos? Gestapo. Fundada en 1933, la cual fue responsable de investigar y eliminar cualquier oposición al régimen nazi, utilizando métodos de intimidación, tortura y arrestos arbitrarios para mantener el control y el miedo entre la población. Pregunta especial. ¿Cómo se llama la ley de sucesión que excluía a las mujeres de heredar tronos y títulos nobiliarios?
Deja tu respuesta en los comentarios. Ahora te reto a ver este video que está lleno de preguntas difíciles. Solo si eres un genio lograrás acertar todas.